Soy el pastor Luis Polo y estás en tu canal Defendiendo la Doctrina Apostólica. Te invito a que te suscribas a mi canal y compartas estos estudios que son de bendición para el pueblo del Señor Jesucristo. En esta oportunidad daré respuesta al apologista trinitario Luis Carlos Reyes sobre Juan 8:58. Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Este video lo he subido porque tengo una pregunta directamente para los universitarios. La pregunta ¿es el Jesús que habla en Juan 8:58 el que dijo antes que Abraham fuese yo soy? Y para ustedes que saben, esa es la misma frase que se localiza en Éxodo 3:14, es el Dios eterno, el Dios existente. Entonces ese Jesús que está hablando ahí se está declarando a ser eterno y que existía antes de Abraham. Bueno, ¿es ese Jesús que habla ahí? ¿Es ese Jesús el Hijo de Dios hablando? ¿O niegan que es el Hijo de Dios ahí? Luis Carlos Reyes considera como trinitario que el versículo de Juan 8:58 evidencia al Hijo de Dios, quien sería la segunda persona de la Trinidad, preexistiendo como una persona divina y distinta al Padre antes del nacimiento virginal de María. Luis Carlos Reyes pregunta a los unicitarios lo siguiente: en Juan 8:58, ¿es Jesús el Hijo de Dios hablando? Si el unicitario responde que no es el Hijo de Dios hablando, eso mostraría, según Luis Carlos Reyes, que tenemos al espíritu del anticristo y también estaríamos negando al Hijo y al Padre. Tomando el texto bíblico de la primera carta universal del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículos 22 y 23. Y si respondemos que sí es el Hijo de Dios quien habló en Juan 8:58, entonces, según Luis Carlos Reyes, se debe reconocer al Hijo como la segunda persona de la Trinidad, preexistiendo en la eternidad. Antes de responder la pregunta de Luis Carlos Reyes, quiero aprovechar para enseñar un poco sobre cómo entender o explicar la doctrina de la unicidad, haciendo referencia al Dios unipersonal manifestado en carne. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios llegó a existir en dos formas distintas, siendo la misma persona, el cual es Cristo. La Trinidad, como la unicidad, entiende que Cristo, siendo una sola persona, tiene dos naturalezas. También entienden que Cristo existe en su forma de Dios por ser Dios y existe al mismo tiempo en su forma de siervo por ser siervo, según Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7. Por tal motivo, la persona de Cristo existe en dos formas distintas. Vamos a tomar el credo de Calcedonia, que es la medida ortodoxa de todo trinitario, para explicar las dos naturalezas en la persona de Cristo. El credo de Calcedonia dice: nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, coesencial, consustancial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y coesencial con nosotros de acuerdo a la humanidad,
en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, intransferibles, indivisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de las dos naturalezas concurrentes en una persona y una hipóstasis, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos los ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Con relación al credo de Calcedonia, podemos rescatar lo siguiente. Según la Trinidad, el Hijo fue engendrado por el Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad. Por tal motivo, el Hijo es Dios y consustancial con el Padre. Pero aparte de ser Dios, también llegó a ser hombre por haber nacido de María. Por lo anterior, Jesús llegó a ser una persona con dos naturalezas, como lo dice el credo de Calcedonia. Es decir, la persona del Hijo de Dios, según la Trinidad, tiene dos naturalezas: la naturaleza divina, por haber sido engendrado del Padre fuera del tiempo, y la naturaleza humana, por haber nacido de María dentro del tiempo. Estas dos naturalezas son inconfundibles, intransferibles, indivisibles, inseparables. Además de esto, el credo de Calcedonia dice que por ningún medio la distinción de naturalezas desaparece por la unión. En otras palabras, las dos naturalezas se conservan en la persona de Cristo. Y de esta manera, según el credo de Calcedonia, es preservada la propiedad de las dos naturalezas. ¿A qué se refiere cuando se habla de la conservación de las propiedades de cada naturaleza? Lo explicaré de la siguiente manera. Tanto unicitarios como trinitarios creemos que Jesús tiene una naturaleza divina por ser Dios y tiene una naturaleza humana por ser hombre. Y cada naturaleza evidencia la esencia del ser. Por lo tanto, Jesús es verdadero Dios y al mismo tiempo verdadero hombre. Como hombre, es semejante en todas las cosas a nosotros, pero sin pecado. Si Jesús es hombre verdadero, semejante a nosotros, con la diferencia de que Él no tiene pecado, entonces Jesús como hombre tiene una voluntad humana, una conciencia humana, un conocimiento humano, entre otras características que lo hacen ser un verdadero hombre. Estas características personales que Jesús tiene como hombre son las propiedades preservadas que están en la naturaleza humana de Jesús. Ahora, si Jesús es verdadero Dios, entonces Jesús como Dios tiene una voluntad divina,
una conciencia divina, un conocimiento divino, entre otras características que lo hacen ser Dios verdadero. Estas características personales que Jesús tiene como Dios son las propiedades que, según el credo de Calcedonia, son preservadas en la naturaleza divina de Jesús. Si yo le preguntara a Luis Carlos Reyes lo siguiente: ¿Jesús como hombre tiene características personales humanas, sí o no? Estoy seguro que dijera que sí, ya que Jesús no podría ser un verdadero hombre, igual a nosotros o semejante a nosotros, si no tuviera características personales como todos los hombres lo tienen. Si yo le preguntara a Luis Carlos Reyes, ¿Jesús como Dios tiene características personales divinas, sí o no? Estoy seguro que dijera que sí, ya que Jesús no podría ser una persona divina sin tener características personales divinas. Inclusive, no podríamos tener una relación personal con Jesús si no tuviera estas características. Si yo le preguntara a Luis Carlos Reyes, ¿en Jesús encontramos a dos personas? Ya que Jesús tiene una personalidad humana y una personalidad divina, estoy seguro que Luis Carlos Reyes respondiera que no hay dos personas en Jesús, sino una sola persona. Una persona con dos naturalezas, donde cada naturaleza conserva sus propiedades personales. Ahora, si estoy equivocado, le pedimos a Luis Carlos Reyes que nos responda las tres preguntas y aproveche para hacerme la observación correspondiente a lo que he dicho hasta este momento. Una de las razones por la cual vemos que Jesús es una sola persona con dos naturalezas, donde cada naturaleza guarda su propiedad, es cuando vemos que Jesús habla de sí mismo identificándose como un yo y no como un nosotros. De igual manera, la Biblia, cuando habla de Jesús como un él y no como un ellos. Esto es interesante, ya que cuando Luis Carlos Reyes ha preguntado en varias oportunidades a los unicitarios si creemos que el Hijo tiene personalidad y el Padre tiene personalidad, tratando de hacer creer que el Hijo es una persona distinta a la persona del Padre, cae en el error de no entender cuando respondemos que el Hijo sí tiene una personalidad, ya que es un hombre en Cristo, y cuando respondemos que el Padre también tiene una personalidad divina en Cristo, siendo Cristo una sola persona en dos maneras o formas distintas de existencia. Eso indica que cuando Jesús hablaba con sus discípulos o con cualquier otra persona, hablaba como el hombre que era, quien a su vez era Dios. Si Jesús dijo que Él era eterno, no podríamos tomar esta declaración y atribuírsela a las dos naturalezas en la persona de Jesús. Solo podríamos atribuírsela a la naturaleza divina, aunque la humanidad estaba unida a la persona de Cristo cuando Él dijo que era eterno. De igual manera sucede si decimos que la persona de Cristo fue tentada por el diablo en el desierto. Esta declaración no podríamos atribuírsela a las dos naturalezas de la persona de Jesús, sino solo a la humanidad, aunque la naturaleza divina estaba unida a la persona de Cristo cuando fue tentado. Si Luis Carlos Reyes pregunta si en Juan 8:58 fue Jesús el Hijo de Dios el que habló, estamos obligados a decir que sí. Y si la pregunta siguiente es,
entonces el Hijo de Dios es preexistente como una persona divina coigual al Padre, la respuesta es no. Y esto no sería ninguna contradicción, como lo quiere hacer ver el señor Luis Carlos Reyes. Permítame presentar un ejemplo. Si yo preguntara en Juan 8:58, Cristo era un hombre cuando salió de sus labios la expresión, antes que Abraham fuese yo soy. Si la respuesta es un no, entonces, ¿qué labios se movieron cuando Jesús habló? ¿O acaso la voz no salió de un hombre que no llegaba a los 50 años, como se lo dijeron los judíos? ¿Acaso Jesús no era un hombre cuando citó Juan 8:58? ¿Acaso Jesús no era un hombre cuando dijo, antes que Abraham fuese yo soy? Ahora, si la respuesta es un sí, ¿eso quiere decir que Jesús como hombre era antes de Abraham? Ya que cuando Jesús dijo en Juan 8:58, antes de Abraham yo soy, ¿él era un hombre? Estoy seguro que me dirán que esa declaración no aplica a la persona de Jesús como hombre, sino a la persona de Jesús como Dios. Aunque la única persona habló estando las dos naturalezas en él. De igual manera, el hecho de que el Hijo haya hablado en Juan 8:58, esto no indica que la eternidad aplica al Hijo, siendo que Jesús no solo es Hijo, sino que Él es Hijo y Padre, porque es hombre y Dios. Vamos a desarrollar bíblicamente lo que entendieron los judíos cuando Jesús dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese yo soy, para quererlo de esta manera apedrear. Para esto, vamos a comenzar a leer el contexto de Juan 8:58 a partir del versículo 31, donde Jesús está sosteniendo una conversación con ciertos judíos. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Ante estos versículos podemos ver que los judíos entendían que ellos no podían ser esclavos, sino hijos de Abraham. Por tal motivo, ellos le respondieron a Jesús. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Jesús les dice que si realmente ellos fueran hijos de Abraham, entonces ellos lo amarían.
ya que Abraham nunca desearía matarlo como ellos lo deseaban hacer, ya que Jesús había venido de Dios. Pero el punto de esta parte es el siguiente. Jesús dijo: procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Jesús se identifica en la conversación que sostenía con los judíos como un hombre, y que como hombre les estaba diciendo la verdad que había escuchado o aprendido de Dios. Y era de esa manera que los judíos veían a Jesús, como un hombre que hablaba con ellos. Jesús les estaba hablando como hombre que él era, pero sin dejar de ser Dios. Y en esa condición, Jesús dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Posteriormente, Jesús les dice a los judíos que el padre de ellos era el diablo por causa de las malas obras que ellos hacían. Pero los judíos rechazan las palabras de Jesús y dicen que el único padre que ellos tienen es Dios. Juan 8:41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Esto es muy interesante, ya que los judíos creían tener un solo padre, al cual ellos llaman Dios. Para los trinitarios, este solo padre de los judíos sería la primera persona de la Trinidad. Esto nos mostraría que la segunda persona de la Trinidad no es padre de los judíos. Solo la primera persona de la Trinidad sería el padre de los judíos, según la declaración de ellos en Juan 8:41. Los judíos dijeron que el único padre que ellos tenían era Dios, haciendo alusión al Padre y Dios de Jesús. El versículo siguiente lo confirma. Juan 8:42. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios, o sea, yo del Padre he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Este versículo respalda la idea de que este Dios al cual Jesús y los judíos estaban nombrando era el único Padre de los judíos, y a quien los trinitarios llaman la primera persona de la Trinidad. Pero los judíos no hablaban de un Padre en ese sentido, sino del Padre como la única persona en la deidad llamado Dios. Jesús les dice nuevamente que el padre de ellos es el diablo, porque sus obras son malas. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, es decir, el que es del Padre, el que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, es decir, no sois del Padre. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El Padre de Jesús es el Dios a quien los judíos llamaban el solo Padre de ellos. En Juan 8:55 dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Este anterior versículo es interesante, ya que los judíos le dijeron a Jesús que él no tenía ni 50 años para decir que había visto a Abraham. Ante tal declaración de los judíos, podríamos preguntar: ese Jesús que habló en Juan 8:58, declarando antes que Abraham fuese yo soy, ¿tenía menos de 50 años o solo era eterno? ¿Cómo podría ser eterno Jesús cuando él no tenía ni 50 años? Ese Jesús que dijo antes que Abraham fuese yo soy, tenía menos de 50 años y al mismo tiempo era eterno. Ese Jesús que dijo antes que Abraham fuese yo soy, ¿era Dios nada más? ¿O era Dios y hombre al mismo tiempo cuando declaró antes que Abraham fuese yo soy? Jesús dijo en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Jesús se identifica en este versículo como el yo soy, quien habló con Moisés en medio de la zarza, como también lo manifiesta el señor Luis Carlos Reyes. Leamos la conversación que sostuvo el yo soy, que habló con los judíos en Juan 8:58, y quien también habló con Moisés en Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová, para los trinitarios, es la segunda persona de la Trinidad quien habló con Moisés y con los judíos en Juan 8:58. Y la razón de esta creencia es porque el ángel de Jehová Moisés lo pudo ver. Y la Biblia dice que al Padre nadie lo ha visto.
pero este estudio será para otra oportunidad. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, ese ángel de Jehová era el mismo Jehová. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Este ángel de Jehová era Dios. Lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En el versículo 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Por lo anterior, cuando Jesús en Juan 8:58 le dijo a los judíos antes que Abraham fuese yo soy, estaba mostrándole a los judíos no solo su eternidad, sino que él era la misma persona que habló con Moisés. En otras palabras, les hizo saber a los judíos que él era el yo soy que habló con Moisés. Y eso enfadó mucho a los judíos hasta el punto que lo querían apedrear. Además de esto, los judíos sabían el contexto de la conversación que sostuvo el yo soy con Moisés. Y el yo soy le dijo a Moisés que Israel era su hijo. Leamos los siguientes textos. Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ese yo soy que habló con Moisés manifestó que Israel era su hijo, porque ese ángel de Jehová era el padre de Israel. Y esto hace que se ponga más interesante este estudio, ya que cuando Jesús dijo en Juan 8:58 que él era el yo soy, lo dijo en un momento en que los judíos reclamaban tener un padre, el cual era Dios, al que la Trinidad llama la primera persona. En otras palabras, Jesús les hizo saber a los judíos, cuando dijo antes que Abraham fuese yo soy, varias cosas, entre ellas: primero, que él era eterno; segundo, que él era el Dios quien habló con Moisés; tercero, que él era el padre de los judíos, según Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Y por lo tanto, Israel era su hijo. En palabras más sencillas, Jesús les mostró a los judíos
en Juan 8:58 que él era el Padre al que los judíos creían tener, según Juan 8:41. Y esto sí que es interesante, porque ¿cómo podría ser el ángel de Jehová, quien para los trinitarios es la segunda persona de la Trinidad, ser el Padre de Israel, cuando los judíos reclaman en Juan 8:41 tener un solo Padre, quien para la Trinidad es la primera persona? Jesús también relacionó el yo soy de Éxodo 3:14 cuando Jesús en Juan 8:24 dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El yo soy de Éxodo 3:14 es el único Padre de Israel, según Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23 y Juan 8:41. Después de este estudio, paso nuevamente a responder las preguntas del señor Luis Carlos Reyes. Vamos a imaginarnos que Luis Carlos Reyes está delante de mí y él me va a hacer directamente las preguntas. Que por cierto, lo invito a hacer un debate sobre la Trinidad y la unicidad. En ese debate al cual estoy invitando al señor Luis Carlos Reyes, tiene la finalidad de poder demostrar que la Trinidad es una doctrina politeísta y por lo tanto es idolatría creer en la Trinidad. Y él tendrá, si me acepta el debate, que demostrar todo lo contrario. La primera pregunta que Luis Carlos Reyes me hace es esta. En Juan 8:58, ¿es Jesús el Hijo de Dios hablando? Yo respondo, sí, señor Reyes, es el Hijo de Dios hablando. Es el Hijo que no alcanzaba los 50 años de edad. Es el hombre que venía hablando las verdades de Dios según Juan 8:40. En conclusión, sí, señor Reyes, es el Hijo de Dios hablando. La segunda pregunta que él me hace es la siguiente. ¿Reconoce usted entonces que el Hijo es preexistente como una persona distinta al Padre? Yo respondo, no, señor Reyes, no creo eso. Sí creo que el Hijo de Dios es preexistente a la manifestación de Dios en carne, pero no como una persona coigual al Padre, sino como el Hijo que Dios engendró en la eternidad en su ser, siendo el Hijo el propósito del Padre, el cual fue manifestado al mundo hasta el cumplimiento de los tiempos. La tercera pregunta sería la siguiente. ¿Cómo puede ser Jesús, el Hijo de Dios, quien hablaba en Juan 8:58, y no ser el Hijo eterno como una persona persistente a su encarnación, ya que Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, y no antes que Abraham fuese, él es, refiriéndose a otra persona? La respuesta es la siguiente. Porque el Hijo es el hombre perfecto que nació de María por causa de la manifestación del único Dios en carne, según Lucas capítulo 1, versículo 35. Por tal motivo, el hombre que no tenía ni 50 años, como se lo dijeron los judíos a Jesús, fue quien habló sin perder de vista que Jesús no solamente era hijo por ser hombre, sino que también era el Padre por ser Dios. Pero la declaración de su eternidad como una persona divina persistente en Juan 8:58 no aplica a las dos naturalezas de Jesús, sino a una sola, y en este caso a su divinidad.
Es decir, aplica a Jesús como Padre y no a Jesús como Hijo. Sabemos que Cristo tiene dos naturalezas, una divina y una humana, unidas en Él siendo una sola persona. Creo que el señor Luis Carlos Reyes no utiliza de manera apropiada la comunicación de las propiedades en la persona de Cristo. Veamos esta parte del video que es muy interesante. Suponiendo que está hablando con el Padre, eso no quiere decir que tampoco habló el Hijo. Y si habló el Hijo, entonces el Hijo se refiere a sí mismo como el yo soy. Creo que esta suposición del señor Luis Carlos Reyes es porque él sabe que nosotros los unicitarios creemos que el Hijo es el hombre que nació de María por causa de la manifestación de Dios en carne. Y él sabe que no se puede separar la divinidad de la humanidad en Cristo. Solo debemos tener en cuenta que el hombre que no tenía ni 50 años declaró que él era eterno. Pero solo la eternidad puede ser aplicada a la divinidad de Jesús y no a la humanidad. Aunque las dos naturalezas estaban unidas en la misma persona en el momento en que Jesús dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Solo la posición nestoriana podría decir que la persona divina de Jesús habló mientras la persona humana de Jesús hizo silencio, haciendo de Jesús dos personas. Pero si Jesús es una sola persona, entonces toda la persona de Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero con la salvedad que tal declaración de eternidad solo identifica a la divinidad de Jesús. Imagínense los labios humanos de Jesús moviéndose al decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos pensaron que Jesús como hombre blasfemaba. Lo que no entendían es que Jesús no solo hablaba como hijo por ser hombre, sino que también hablaba como Padre por ser Dios, siendo la misma persona. Pero la preexistencia como persona divina solo es aplicada a Jesús como Dios y Padre y no como hombre e hijo. Todo lo que Jesús hizo y dijo, lo hizo y dijo como quien era realmente, el Padre manifestado en una existencia humana y genuina. Dado que Jesús es Dios el Padre, manifestado en carne, manifestado en una existencia humana y genuina, Jesús pudo decir antes de que Abraham fuese, yo soy. Soy el pastor Luis Polo y te invito a que te suscribas a este canal y compartas este video con trinitarios y unicitarios, lo cual será de mucha bendición.